tenemos con nosotros al doctor José Cabrera. No lo voy a presentar porque lo conocéis de sobra y me estáis pidiendo con insistencia que vuelva al plató de Refugio Zavala. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Aquí estamos, esta noche, Bueno, una noche más. vamos a hablar de un tema que no necesariamente tienes que ser un aguafiestas por hablar de la No, muerte. vale, perfecto. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué? porque como es algo necesario y es algo que da sentido a la vida biológicamente hablando, ¿por qué vamos a perder el optimismo? Porque vayamos a un día a caducar como cascarón. El cascarón caduca, es una ley de vida. Si no, la palabra vida no tendría sentido. Por lo tanto, yo siempre he sido muy optimista a pesar de lo que me ha llovido encima, que es mucho. Muchas tribulaciones, ¿no? Bueno, sobre todo porque un médico forense vive en el mundo de la muerte, vive en el mundo de la muerte. Yo he visto a mucha gente morir. Cuando se está muerto ya no hay habla. Y por lo tanto, no molesta, nadie protesta, tú haces la autopsia y te vas. Pero el paso de la vida a la muerte, que a veces es una línea muy estrechita, o a veces es muy larga, muy ancha, depende de la situación, pues te hace ver la vida con un optimismo que para mí es un optimismo brutal. Sin optimismo yo no podría vivir, porque si no, toda la vida metido en esta zarandazca, pues fíjate. La muerte hay que recibirla con una sonrisa. Yo creo que sí, porque es que además no tenemos otro remedio. Es que no hay otra opción. O sea, no podemos estar pensando todos los días que voy a morir, pero sí podemos estar pensando, gracias Dios mío, porque hoy he vivido 24 horas más. Esa es la cuestión. Entonces, no podemos estar, ay, me voy a morir, la vida no sé qué. No, pues si te vas a morir y lo sabes y no sabes cuándo, pues lo que hay que hacer es vivir a tope, con entusiasmo, con alegría, ayudando al que está a tu lado, teniendo la sonrisa siempre en la boca, en fin, echando una mano, porque este barco es muy rápido. Tempus fugit. Doctor, la muerte es el principio. Para los que tenemos una fe, unos más, otros menos, es el principio. Es decir, tenemos una vida muy cortita. Hay por ahí un adagio que dice, la muerte corre contra ti y no tiene prisa, por eso te da toda una vida de ventaja. Pues eso es lo que ocurre en el caso. Es decir, la muerte es el principio de otro tipo de vida que no entendemos bien, no conocemos, por indicios, por sentimientos, por fe. Pero la muerte es una cosa banal. Lo que ocurre es que, como estamos acostumbrados a comer, a que nos duela un granito, a estar sentados, a que nos dé el aire en la cara, el sol, pues eso es lo natural. Y lo otro es un misterio. Es lógico tener miedo a la muerte. Sí. Aquí no voy a tirarme de valiente porque sería absurdo. Es decir, si hasta el propio Cristo tuvo miedo a la muerte, Señor, deja que pase de mí este cáliz. Él tuvo miedo también, porque era un ser humano. ¿Cómo no vamos a tener miedo a los demás? El que diga que no tiene miedo a la muerte miente como un bellaco o es un psicópata. Es decir, no hay más alternativas. Entonces, ¿cómo no vamos a tener miedo a la muerte? Pero no podemos vivir atenazados por el miedo. Pero fíjate en los mártires, por ejemplo, que Mm. está lleno la historia de la Iglesia, sin ir Sí, más lejos, en el siglo XXI, doctor. vale. Van con una paz impresionante. Bueno, porque es la paz de aquel que tiene una fe tan tremenda que sabe que es un tránsito. Puede haber un daño, puede haber una agonía, puede haber un sufrimiento, puede haber sangre, pero saben que es un tránsito y es un tránsito por el que todos vamos a pasar. Por lo tanto, el mártir, el sujeto excelente, porque nosotros somos cristianos de base, gente sencilla, es decir, yo voy con el culo raspando el suelo, pero los que son grandes, los que tienen un alma ancha, para ellos la muerte es eso. Hola, aquí estoy. Pero tú has visto morir a personas con fe y a personas sin fe. ¿Hay alguna Sí. diferencia? Buah. Mirar, mirar, me viene a la cabeza siempre lo de Chesterton, el famoso escritor inglés, que decía, a mí no me importa, no me preocupa que haya ateos, agnósticos, etcétera. A mí me preocupa que el ateo, al no creer en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. En un ovni, en una bruja, etcétera. Bien. Pero aparte de la broma, yo te diré que he No, visto no, morir hay a gran mucha verdad gente. en la broma, sí. Hombre, claro, porque dices, es como aquella frase de San Basilio, es decir, el hombre es libre en la medida en que depende de lo que ama y esclavo en la medida en que depende de lo que no puede amar. Si tú amas a tu mujer, pues dependes de ese amor. Y si amas a la mujer del vecino del cuarto, pues eres esclavo de un amor que no te conviene, que no es el tuyo. Bueno, pero salvo esta metáfora que me ha venido a la cabeza, no sé por qué, porque tiendo a la diarrea mental. No sé si me he explicado. Pero bueno, bien, vamos a tu pregunta que es muy intensa. En una UBI que muere la gente, no se muere igual creyendo que no creyendo. Eso es evidente, igual que una herida. Una fractura ósea no consolida a la misma velocidad si rezas o si no rezas. No consolida igual una herida del soldado del ejército que gana o la herida del soldado del ejército que pierde. Porque el estado de fe te da un confort.
te da un valor, una fuerza que te enfrentas a la muerte de otra manera. El que muere sin una creencia y aquí se acabó y no hay nada más, pues para mí, que soy creyente, muere a la nada, pasa a la nada. Y eso es muy duro. Además de la muerte, la nada. Doctor, 700 autopsias. No lo sé, igual son 625, ¿eh? Pero vamos, ya me bailan las cifras, porque al final la primera es importante, la segunda y a partir de la quinta mm, son cuerpos. Y al final, Se puede mm, sacar, extraer algo positivo de una autopsia? Para el pues mira, espíritu, me refiero. sí, pues sí, se puede sacar que tenemos un cuerpo que hay que cuidar. Es un templo que tenemos que mimar, que no podemos darnos al alcohol, a la droga, a maltratar el cuerpo, al dispendio, al vicio, no, porque ese cuerpo es el templo que a ti te dan, que te da, el Espíritu Santo te lo da para que lo manejes. Entonces, no es moral que todo tu cuerpo lo maltrates. Entonces, yo cuando voy a una autopsia, hace ya unos años que no las practico, porque ahora me dedico más a la psiquiatría forense, pero en una autopsia que hay un cuerpo allí, un cuerpo que hay que respetar, que hay que enterrar, ese cuerpo ya no tiene alma, es un cascarón. Y ese cascarón, en los últimos tiempos, según los que creemos, resucitará. De alguna forma, no lo sabemos, porque esto es un misterio. Pero de las autopsias yo siempre he sacado dos ideas básicas. La primera, yo un día estaré ahí. Y la segunda, esta persona, hombre, mujer o niño, porque de todo hay en la mesa de autopsias, vivió. ¿Cómo vivió? ¿Le compensó vivir? ¿Dejó amigos? ¿Dejó sonrisas? ¿Dejó ayuda? ¿O su vida no tuvo sentido? De ahí, esas cosas las reflexiono en las autopsias. La muerte no tiene edad. No, nos puede caer en cualquier instante. Hoy, en los hospitales de España, por poner un país en el que estamos, hay miles de personas ingresadas. Las plantas de oncología infantil están llenas. Cada año mueren en España 400.000 personas al año. Es Yo, una barbaridad. Pero es que pero en China son 10 millones al año. O sea, depende de la densidad de población. Pero la cifra de mortalidad es una constante. pero somos ajenos a eso, estamos mundanizados, ¿verdad? Y no nos solidarizamos con el sufrimiento ajeno. No nos gusta. No nos gusta el sufrimiento. La generación de nuestros padres iba al dentista y casi no había anestesia. Yo recuerdo a mi madre en el sillón del dentista, había que sacarle un diente, sácalo, ¡pum! ¡Zas! Fuera el diente. Y hoy, primero te echan un spray en la puerta para que vayas tonto al sillón. Una vez que estás en el sillón, te echan otro spray en la encía para que no te duela el pinchazo. Y luego ya te ponen el pinchazo para que no te duela la muela. Y si te duele, te ponen otro pinchazo. Es decir, no aceptamos el dolor, ni el sacrificio, ni la molestia, ni la frustración. No lo aceptamos. Hay personas que no toleran que se les hable de la muerte. Sí, Tienen miedo, el miedo es muy humano, pero bueno, oyéndote hablar a ti, doctor, que tienes esa sí, experiencia tan cercana con la muerte, sí. bueno, pues oye, la verdad es que irradias paz. Pero si es que, vamos a ver, es que los que nos están oyendo, que nos están viendo en este momento, que serán de muchas creencias o de muchas historias, etcétera, no tienen más remedio que aceptar que su vida es finita, la vida biológica es finita. No vamos a estar hablando de la muerte todo el día. No, pero sí vamos a tener un sentido de la vida, porque la vida sin un sentido, como decía Víctor Frankl, que todo el mundo conoce, famoso psicoanalista que estuvo en los campos de concentración y que nos demostró que sin un sentido de la vida no se puede vivir. Hay que tener sentido. Incluso, me da igual que seas hindú, que seas musulmán, que seas judío, incluso que seas escéptico, pero tengas un criterio moral de lo que haces. Me da igual. Pero al final, sin un sentido de la vida, no se puede vivir. Estoy de acuerdo contigo en lo que decías hace un momento, doctor, que hay que vivir la caridad con uno mismo, cuidar Sí, el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? sí, correcto. Pero al mismo tiempo es una paradoja porque los gimnasios están llenos de gente y las iglesias están vacías. Es que vivimos un mundo cosmético. Hemos descubierto que hay que estar bello, que hay que estar sin arrugas, luchamos contra el envejecimiento de una manera loca. El mundo de la cosmética mueve más dinero que el mundo de los medicamentos.
La gente no lo sabe. O sea, la cosmética mueve el doble de dinero que el mundo de los medicamentos, antibióticos, aspirinas, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos obsesionados con luchar contra la muerte. Entonces, hay una crema para la noche, otra para el día, otra para el mediodía, una para la arruga del párpado, otra para la arruga de la nariz. Es brutal. Ya sabéis que hay grandes superficies que solo se dedican a la cosmética. Y un día entré por casualidad en una de ellas, acompañando a mi mujer, y me quedé pasmado. Solo para pintarse un ojo hay 17.000 tipos de lápices. O sea, y esa lucha, es bonito que una mujer vaya guapa. Si yo lo entiendo. Y yo me pongo una corbata y voy con una camisa limpia. Pero si vivimos solo de la cosmética, nos perdemos lo más importante, que está ¿Qué es lo más dentro. importante? Lo que está, lo que está dentro. Vamos al meollo de la Correcto, cuestión. correcto. Lo que está ¿Qué- dentro. El sentimiento. El amor al otro, el cariño, el sentimiento de justicia, el corazón cuando late, o lo que decía San Francisco de Sales, coraz cor loquitur, habla con el corazón. Hay que hablar con el corazón. No podemos hablar como se habla ahora, con un lenguaje plano, como un electroencefalograma plano. Es decir, ahora todos tenemos que ir perfilados los labios, con un... ¿Tú ves que los jóvenes hoy con 18 años van todos con el pelo tapándose la frente así, como una boina? Porque es una moda. En mi época había gente con el pelo largo, gente con el pelo corto, gente con un punto arriba. Hoy no. Hoy hay una especie de imposición de moda hasta con el pelo. Es Y si curioso. llevas lo ves en los colegios. No sé Sí, por sí. qué. Es la Doctor, cosmética. Dime. cuéntanos alguna anécdota impactante que te ha impactado más a lo largo de tus Mm, largos, perdona la redundancia, años de profesión. ya. A ver, Pues vamos a ver, uno ha vivido ya muchas cosas, ha hecho mucha mili y por lo tanto has estado en muchos escenarios. Los escenarios más duros para mí siempre han sido cuando hay niños por medio. Cuando hay una familia, un accidente de tráfico, mueren el padre, la madre, tres hijos y queda un hijo vivo. Imagínate un hijo vivo y ha muerto padre, madre y tres hermanos. Esos son los casos para mí más duros. Y luego, a nivel, digamos, de escenario mundial o de escenario global, los casos que a mí más me han impresionado, lógicamente, han sido las Torres de Nueva York, que yo estaba allí con mi familia. Casualidades de la vida, yo presencié en directo las Torres de Nueva York y luego el atentado de Madrid, las explosiones de los trenes. 11S y ¿Dónde? 11M. Correcto. En el atentado de Madrid, para que la gente sea consciente de la brutalidad del ser humano cuando es maligno, había un departamento, una sala de IFEMA que solo tenía miembros, brazos y piernas. Porque fue tal la explosión tan brutal, que bueno, los forenses tuvieron que disponer un sistema para identificación de los cadáveres, como manda la justicia, ¿no? La legislación vigente. Esos son los casos más duros. Y luego, dentro de la dureza de la vida mía como médico forense, hay algo que para mí es intolerable, que es la pederastia. Ya sé que tiene que ver poco con la muerte, pero es para mí lo más sangrante que hay, lo más duro que dijo Cristo en el Evangelio. Al que a uno de estos pequeños escandalizare, más le valiera no haber nacido. Y yo siempre digo, y me lo echan en cara, que es que un pederasta de verdad no vale ni la bala de matarlo. Yo no quiero matar a nadie. Pero esto me ataca el hígado. A mí, los delitos que tienen que ver con los niños, porque en un tiroteo, en un banco, en un asalto a un banco, la droga, no sé qué, como que todo se entiende. Sí. Pero abusar de un niño, eso para mí es... Y esos son los casos que más me han revuelto. Mucho. Y esta experiencia tan dura tuya, de Sí. tantos años, con tantas Mm, personas enfermas también, ¿no? Porque ahora es sí, psiquiatra forense, ¿no? sí, Verás de correcto. todo, dramas humanos. Buah, buah. No te han insensibilizado, sino todo lo contrario, ¿no? Efectivamente. Mira, por una parte, eres duro. Es decir, la gente dice, joder, Pepe, soy duro porque la vida me ha enseñado a ser duro. Y sobre todo porque yo tengo un sentimiento trágico de la vida, como diría Unamuno. Eso es. Para mí Unamuno un tío que sabía mucho. Entonces, el sentimiento trágico de la vida, tipo Kierkegaard, es decir, estamos aquí, bueno, pero y entonces yo tengo ese sentimiento. La gente no lo entiende porque como la gente no lee nada, nada más que los titulares y en YouTube, pues entonces, claro, nadie lee nada, nadie sabe nada. Esto es así. Qué ¿Qué le bien. vamos a hacer? Pero bueno, por una parte me echo duro ante las tragedias, pero por otra parte quiero arrancar de la vida todo lo que la vida me dé. Entonces yo voy por la calle y soy capaz de abrazar un buzón. Y el buzón no me habla, es un buzón. Pero yo ya no doy la mano ni besos, yo abrazo.
porque necesito el calor del otro. Y entonces mucha gente se extraña y dice, uy, ¿por qué me abrazas si me acaban de presentar? Y dice, porque necesito tu calor. Entonces, en mí, por una parte, la dureza de aguantar lo que he aguantado, y por otra parte es la necesidad imperiosa que tengo de vivir intensamente cada instante, que es un deber moral, por cierto, ¿eh? Vivir cada instante intensamente. Eso te ayuda a ser mejor persona, ¿no? Mucho. Mucho. Y me equivocaré, porque a veces emito opiniones o me ¿Quién no cago en se algo. equivoca? Claro, ya, pero yo Claro. soy muy boca chanclas. O sea, yo hablo mucho y al final, ¡buah! Lanzo un improperio y digo, joder, no hables así, que ya eres mayor, tienes el pelo blanco y tal. No digas esas barbaridades. Pero es que me sale de dentro. O sea, yo soy una especie de adolescente tardío. Sigo en esa adolescencia. O sea, a mí el adolescente me Sí, encanta. eres un niño en el fondo. Pues, pues que si no eres niño, la vida es un rollo. A mí me das un adolescente y me vuelvo loco, porque el adolescente te reta, mientras que un señor de mi edad me da una matraca, me da un rollo. No, joder. Oye, qué interesante es esto, ¿no? Decir, a ti Sí. el contacto tan directo con la muerte durante tantos años te ha Mm, acercado a Dios. mucho. Mucho. Y yo soy un hombre de poca fe. Lo digo siempre y la gente dice, no, de verdad que no. No, yo soy un hombre de poca fe. Tengo una fe justita y la voy a defender. La voy a defender. O sea, no soy un tío de latigazos y de capirote y tal, y que lleva el palio. No, no. Hay muchos que llevan el palio que no creen en Dios, por cierto, ¿eh? Da igual. Vamos a lo que vamos, que nos dispersamos. Es decir, es que no puedo, no puedo. ¿Lo ves? Se me, Tienes se una me... fe justita, pero eres Pero una persona que eso te ha servido dime, para humanizarte más. yo, yo necesito, El yo contacto con el necesito. sufrimiento ajeno. Escucha, necesito creer en Dios. Lo necesito. Y si no creyera porque Dios no me ha dado la fe, yo, como quiero creer, creo. Y punto pelota. Es decir, yo soy un poco, como decía Giussiani, el fundador de Comunión y Liberación, Mm. la hipótesis mejor para mí en esta vida es que Dios existe. Es decir, porque claro, al final unos dicen que no, otros que sí, otros que quizá, otros que la termodinámica, el caos del universo, la teoría del caos. ¿Pero qué es esto? Si yo necesito el calor del corazón. Cada vez pienso, para él siento más y pienso menos. Pero claro, hay que pensar un poco, pero yo cada vez siento más y pienso menos. Sí. Necesito lo que estamos haciendo ahora. Sin Dios es imposible ser feliz. Esa es tu experiencia. Yo creo que sí. Para mí no tiene sentido el universo que veo. Y yo soy un biólogo, soy médico, es decir, yo me he estado toda la vida con cuerpos. Yo sé lo que es la bioquímica, la química orgánica, los átomos, es decir, yo soy un Eres un sujeto, científico, soy un un científico científico. que cree en Correcto. Dios. Eso es un Pero milagro. vamos, pero bueno, hay muchos científicos que creen en Dios. Acordaros de Alexis Carrel, que fue premio Nobel de Medicina, que escribió un libro maravilloso que era La oración, donde él en Lourdes demostró que el milagro nacía de la fe. Es decir, hay un milagro que viene de arriba, pero la fe cura un cáncer. Y dirás, esto es imposible. No es imposible, es real. Otra cosa es que al final, el tiempo de la célula se acaba y la célula se muere. No hay Claro, otra. claro. Pero los milagros existen, doctor. Existen, están certificados y no hay Y nadie que que haya explicado. no se pueden demostrar a la sola luz de la ciencia. Correcto, porque además te voy a decir una cosa, el que yo crea en Dios o no, no tengo que demostrárselo a nadie, pero si hay un físico molecular, ese me tiene que demostrar a mí que están los átomos ahí. Es decir, los sentimientos yo no tengo que demostrárselos a nadie. En cambio, el científico, el técnico, el matemático me tiene que demostrar a mí que esa es la molécula de no sé qué, que la radiación cósmica viene de no sé dónde. Es decir, el científico tiene que darme pruebas de lo que él cree. Pero yo de mis sentimientos, yo no tengo que demostrar que Dios existe. Aunque Santo Tomás en su día se volvió loco ahí, venga, y la prueba uno, y la prueba dos, y la prueba tres, y venga, pruebas. Bueno, necesariamente la fe y la ciencia no están reñidas, sino que a veces se complementan. Pero si es que la ciencia y la fe es todo. Pero por encima la fe. Ya sé que ha habido momentos en la evolución de la Iglesia católica en los cuales pues había una lucha, pues que si Copérnico, que si Galileo, toda esta historia que todo el mundo sabe del Sol, que se mueve el Sol, no se mueve el Sol, y al final nadie sabe si se mueve o no se mueve, pero bueno, da igual. El caso es que la ciencia nace de Dios, coño. O sea, esto no es una casualidad que un átomo de repente apareció, se juntó a otro y apareció una célula, de ahí un cocodrilo, un dinosaurio y nosotros. ¿Pero quién se puede creer eso? Eso es fruto de la casualidad. ¿Cómo puede ser eso fruto de la casualidad? No es posible. Ahora, que es muy bonito lo de la evolución, el mono que baja del árbol y entonces se enciende un fuego y entonces el cerebro aumenta, Atapuerca, el neandertal, el cromañón. Yo también he estudiado eso.
Pero como decía Teilhard de Chardin, el famoso jesuita, que era un antropólogo de primera fila, la evolución es natural. Pero ¿a dónde evoluciona el ser humano? Evoluciona hacia Dios. Claro, era jesuita, pero era antropólogo. Se pasó toda la vida entre huesos. La ciencia y la fe tienen que ir de la mano. Tendemos a echarle la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. De lo Claro, bueno o no, de lo malo. de lo malo, claro, claro. Nos acordamos de Santa Bárbara solo cuando truena y caen rayos. Pero Dios, en su existencia, nos da la libertad de obrar. Sin libertad sería absurdo decir, si resulta que yo no tengo ninguna libertad para obrar, ¿qué mérito tiene mi conducta? Entonces, claro que hay injusticias y muerte y hambre y guerras. Entonces, Dios no coge el cañón y lo pone ahí para que maten a uno en Ucrania o en Gaza o donde sea. Esto nace de nosotros. Y no es el hombre, y yo he peleado con esta historia muchas veces, el mal es algo aparte, el hombre es vehículo del mal. El hombre es el vehículo del mal. Aunque haya hombres, este hombre es malo. No, es el vehículo del mal. El mal es una entidad propia, tiene entidad propia, igual que el bien. Entonces, todo esto es que, ¿cómo va a ser culpable de Dios de qué? ¿De qué? Del hambre. Somos nosotros los que hemos organizado las guerras, los que somos injustos, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Bueno, pues hagamos lo que podamos en nuestra esfera, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra empresa. La existencia del mal, la existencia del demonio, te ratifica en la existencia del bien, si cabe aún más, en la existencia de Dios. Esto es la sombra y la luz, el yin y el yang, el bien y el mal. Es decir, no tiene sentido decir hay bien si no hay un mal. Y el mal existe. Yo lo he notado. Lo he notado en las muchas cárceles cuando he hablado con un terrorista, con un narcotraficante, con un yihadista, con un sujeto que instilaba odio. ¿Odio por qué? Pues porque no ha entendido lo que quería. Entonces, cuando el terrorista, hablas con un terrorista en la cárcel, ¿por qué puso esa bomba que mató a 3 niños, a 2 mujeres y a 2 guardias civiles? ¿Por qué? Porque estoy en guerra con el Estado, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, yo he notado esa maldad, pero como el hombre es el vehículo de ese mal. Eso es lo que he notado yo en las cárceles, cuando hablo con gente así un poquito malilla, digamos. Uno puede ser instrumento del demonio o puede ser instrumento de Dios. Es ¿Quién es increíble. Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Jesús de Nazaret es el antes y el después en la historia de la humanidad. Es antes y después. Para mí es la revelación. Es decir, de mi poca fe, yo saco que hay una revelación. La creación, Dios Padre, pone a un hombre, que es su hijo, en el mundo para enseñarnos lo que hay a continuación. Y entonces predica, da un mensaje, entra con palmas en Jerusalén y al día siguiente le crucifican. Porque estaba todo hecho así, todo escrito así, para que aprendiéramos. Por lo tanto, para mí, Jesús de Nazaret es el centro de la historia de la humanidad. El centro. Cada uno en su religión dirá lo que quiera. Si vas al Nepal dirán una cosa, si vas a Japón dirán otra. Pero para mí, como he nacido, donde he criado y como me han educado, Jesús es el centro de mi vida. Oye, ¿y por qué molesta tanto que se hable hoy de Jesús de Nazaret para quien Porque, incluso no es Dios, sino que fue un mm, hombre que vino aquí hace 2025 años, fue crucificado por predicar mm, el amor como un vulgar mm. delincuente? Hoy, ¿por qué Bueno, molesta porque tanto? pues molesta porque no estamos cómodos con nuestra vida. Y como no estamos cómodos con nuestra vida, si viene alguien y te cuenta el rollo de Jesús y de sus predicaciones, dirá, no me cuentes patrañas, que para eso veo una película de Spider-Man, que es todo mentira, porque todas las películas son mentiras. Luego el artista se va a Miami a su chale de lujo con su motora, que es que la gente no se da cuenta y nadie muere en las películas. Que nadie muere en las películas, pero bueno, voy a lo que voy. Porque molesta. Y yo, fíjate tú, este sería un mensaje para la gente que está metida en organizaciones religiosas. No deis mucho la matraca con mucha apología. No, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Yo tengo en mi familia hermanos de todos los colores, primos de todos los colores, incluso de todos los partidos. En Navidad no se puede hablar de nada, porque, joder, hablamos de algo, hay lío, hay lío. Pero bueno, el caso es que el ejemplo es la clave. Es decir, yo tengo una vida y si alguien ve mi vida y dirá, oye, ¿por qué este tío hace lo que hace? Pues si me pregunta, le digo, pero yo no voy por la calle, convertiros, que Jesús está aquí. Lo pueden hacer los mormones o lo pueden hacer determinadas, por ejemplo, que son buena gente con el cartelito, tal, me parece bien, me parece bien, pero entonces la gente no quiere que le recordemos pues que no está actuando bien. Así de simple. Por eso no quiere oír nada de Jesús de Nazaret. Ahora sí, si le pones una pagoda budista, oye,
mola que te cagas, Qué, como cu- Richard qué cu- Gere, claro, como qué Richard Gere, curioso. Saezlo budista y Leonard Cohen y no sé qué. Ah, oh, ¿eh? Quizá eso, incluso la persecución que hay de los cristianos coptos hoy día, sin ir más lejos, Por eso ejemplo, te ratifica más en la verdadera religión, ¿no? pero, pero si es que está claro, allá donde hay un esbozo de cristianismo en el lugar más adverso, por ejemplo, los coptos en Egipto, o en Irán o en Irak, o yo qué sé, por ejemplo, los maronitas que están en Israel, que es una unión católica, una iglesia uniata, etcétera. Esas comunidades que viven, la iglesia etíope, esas comunidades tan metidas en un mundo adverso y hostil, son las que nos enseñan el camino. Porque aquí es muy cómodo. Vas a la misa el domingo, luego te compras unas palomitas y luego sacas al perro a hacer pipí. Es decir, la conducta del urbano. Y es importante también lo que tú decías, ¿no? La coherencia y el Mm. predicar con el ejemplo. Sí, para mí lo es todo. Para mí, para mí lo es todo. El ejemplo. Las palabras pueden ser bonitas, yo puedo hablar bien, regular, tal, pero el ejemplo, que te vean cómo vives, qué es lo que haces, qué dices, y luego en la realidad. La última pregunta. Venga, León 14 y los retos que tiene por delante. vamos a ver. Lo primero que debo Te has, decir lle- a te la has- te has llevado la mano a la cabeza. Sí, Eso para sí, sí, empezar. sí, 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 eso para Vale. empezar, para empezar. Yo nací con Pío XII. Este es mi octavo papa. Fíjate, Pío XII muere el 58. Yo nací el 56. Por lo tanto, fíjate. yo nací con Pío XII para que la gente que nos ve se encuadre. León XIV es un teólogo profundo que era coadjutor prácticamente de Ratzinger, pero vivió en la calle, en Perú, con las comunidades. Por lo tanto, que nadie se equivoque, no es una mera continuación de Francisco. Es continuación de Francisco en la medida en que es el siguiente pescador. Por supuesto, ¿cómo no va a seguir en la pesca? Es el siguiente pescador, pero ya no es la misma tónica que algunos han tratado de echar contra Francisco. Es decir, este se ha puesto otras zapatillas, se ha puesto la estola de otra manera, ha cambiado de coche, y si el coche en el que va ahora no es suyo, si nada de lo que tiene es suyo, porque yo lo que tengo es mío. Es decir, a mí nadie me puede quitar mi coche porque lo he pagado yo. Pero el Papa no tiene nada. ¿Entiendes? Y yo creo, claro, es que la gente lo tiene que entender. León Ah, XIV tiene unos grandes retos, y es un hombre moderno, tiene exactamente 69 años, mi edad, por cierto, 56 años, nació el 56, y creo que tiene grandes retos, pero es un tío que está en todos los niveles. No va a ser ni muy liberal, ni muy extremista, ni muy radical. Va a tocar todos los palillos y tiene energía, ¿eh? Mucha energía. y esa tendencia que hay siempre a la crítica, ¿no? Incluso entre los propios católicos, esa Sí, división que hay, ¿no? Creo que es uno de ya. los grandes retos de León XIV, acabar con Sí, la división en la Iglesia, ¿no? sí, porque pero es que hay hasta peleas entre las cofradías cuando llevan al santo en Sevilla o en Córdoba. La iglesia tiene que estar unida, pero hay división porque somos humanos. Y que si los franciscanos contra los agustinos contra los benedictinos, la cofradía del Santo Cristo contra la del cachorro, el cachorro contra la de la borriquilla. Es decir, ese tipo de pequeños detalles humanos hay que acabar con ellos. Porque vamos todos en el mismo barco, pero somos humanos. Y a mí me gusta más mi cofradía, o me gusta más mi iglesia, o me gusta más, pues si los kikos son los kikos, si los de Comunión y Liberación son tal. Tenemos que unirnos, amigos, incluso los propios cristianos. Esto es un mensaje para nosotros mismos. La Hay que unidad hace unirse, la fuerza y siempre. además, fíjate, a propósito, doctor, de la Mm, elección de León mm. XIV, hay unos que dicen que es progresista, otros que es conservador, Claro, otros... o sea, es la crítica, si además sin dejarle respirar ni demostrar nada. claro. Todavía no Y ha sí, podido el hombre hacer nada. y sin saber, y sin Y saber. Se sin critica al saber. otro sin saber. Este hombre está al pie del cañón, con Ratzinger y con Francisco, con los dos. Muy bien. Bueno, doctor, pues te Venga, agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros en vale. Refugio Zabala TV Muy bien, y a vosotros, amigos, vale, deciros vale, que os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este vale. vuestro refugio. Que Dios os bendiga a todos. Venga, hasta Gracias, luego. doctor. Venga. Echando un vistazo a algunos de los muchísimos cuentos que Edgar Allan Poe dejó escritos,
el maestro del terror, podríamos decir, ¿verdad? Este hombre que tenía una facilidad prodigiosa para trasladar al lector a esa atmósfera de absoluta intriga, suspense, esa atmósfera tétrica, pues me he encontrado con un relato que tiene por nombre El entierro prematuro y que deja de manifiesto uno de los miedos, de las obsesiones que atormentaban de manera impresionante a Edgar Allan Poe, pero no solo a él, sino a la sociedad del siglo XIX en general. Era una nube de absoluto pánico que impregnó la vida de aquellas gentes en aquella época. Y es precisamente la idea de poder ser enterrados vivos, ¿no? Por una equivocación, por una negligencia médica. Pero claro, la gran pregunta es, ¿ese miedo es del siglo XIX? ¿O también ocurre ahora? Porque uno puede decir, quizás ha mitigado ya ese miedo. Se ha convertido en una leyenda, en un cuento, nunca mejor dicho, de terror. Por el avance tecnológico y médico, ahora ya es casi imposible que eso ocurra. Y efectivamente, es muy difícil. Pero quizá haya casos, y no del siglo XV, XVII o XIX precisamente, sino recientes a nuestros días, que nos hagan cambiar un poco de opinión al respecto de esto. Y suscitarnos algo de miedo, de temor, precisamente a esta idea, de ser enterrados vivos. Casos con nombres y apellidos que han saltado a la prensa internacional y que han dejado atónitos a muchos. Vamos a ver algunos de esos casos, pero antes vamos a descubrir qué es lo que dice Edgar Allan Poe al respecto de todo esto al comienzo de este relato, El entierro prematuro. Sin ninguna duda, ser enterrado con vida es el más espeluznante extremo que nunca haya caído en suerte a un simple mortal. Nadie con capacidad de juicio podrá negar que le haya caído en suerte a menudo, muy a menudo. La línea que separa la vida de la muerte es en el mejor de los casos turbia e indefinida. ¿Qué persona podría establecer los límites de una y otra? La gran pregunta, ¿verdad? Pues bien, vamos al año 2011. Un hombre sudafricano, 60 años de edad, no quiso revelar su nombre para así permanecer en anonimato, pero, oye, hay titulares, esto ocurrió realmente, y este hombre, después de haber tenido un ataque de asma, cayó rendido al suelo. Sus familiares estaban, claro, imaginaos, preocupados, ¿no? Fueron a atenderle rápidamente. El hombre tendido en el suelo no reaccionaba a la llamada de sus familiares y parecía que no había indicios de vida en él ya. No respiraba, ¿no? Es decir, no había constantes vitales, según los familiares pudieron corroborar, pero lo curioso es que no llamaron a ningún médico. Llamaron directamente a una funeraria, que rápidamente, pues sí, acudió a la llamada, ¿no?, de esta familia. Llevaron el cuerpo de esta persona a la morgue, a una cámara frigorífica, rodeada de cadáveres, y 21 horas después, funcionarios que estaban ahí trabajando en la morgue empiezan a escuchar unos gritos. Estos funcionarios, con los rostros tensos como las cuerdas de un violín, palidecieron y se fueron, ¿no? Huyeron de ahí, despavoridos, creyendo que era un fantasma o algo, ¿no? Algo inexplicable. Imaginaros el silencio sepulcral, nunca mejor dicho, y de repente unos gritos que provienen de la cámara frigorífica de la morgue. Algo realmente tenebroso y tétrico, ¿no? Digno de cuentos de Edgar Allan Poe, precisamente. Bien, pero esto es un caso real, insisto. Y efectivamente esos gritos estaban produciendo. Estos dos funcionarios acudieron ya con más personas cualificadas, ¿no?, que trabajaban ahí, y efectivamente comprobaron que este sudafricano de 60 años estaba con vida. Llamaron rápidamente a una ambulancia, le llevaron al hospital, permaneció 6 horas en observación. Los médicos le dijeron: ¿está usted bien? Vuelva a casa. Y volvió a casa. ¿Volvió, podemos decir, de la muerte? ¿O es que este hombre realmente no había fallecido? Había sido una equivocación. Pues esto ocurrió en el año 2011, por increíble que parezca. Pero vamos, si os parece, al año 2012. Verano de 2012, cuando un niño de apenas 2 años, en Brasil, de nombre Kevin Santos, en el hospital de Belém, es declarado muerto por los médicos, ¿no?, a causa de una insuficiencia respiratoria, deshidratación y neumonía. Bien, pues al día siguiente, en el velatorio, están todos los familiares ahí,
el ataúd, el niño, y resulta que, tumbado en su ataúd, este pequeño, como que despierta, ¿no? Como que vuelve de la muerte, se sienta, los familiares, creyendo que están ante un milagro, ante un prodigio, se sorprenden enormemente, se levantan, miran atónitos, y el niño pronuncia: papá, dame agua. Estaba pidiendo agua, le dieron, y este niño volvió a recostarse y en posición de muerte absoluta. Pero claro, los familiares dijeron: está vivo. Le llevaron al hospital corriendo. Los médicos no encontraron ningún indicio de que este niño estuviera con vida, no había constantes vitales, y le dieron otra vez por muerto. Pero es que el padre denunció este caso diciendo que había sido una negligencia médica. Esto se estudió y el caso es ese, queridos amigos. Este niño salió de alguna manera en la prensa internacional que había vuelto a la vida o que no había muerto, como los médicos se pensaban, quién sabe. Pero la cosa es esta: unos padres, unos familiares que quedaron sorprendidos y que contaron esta historia, lo que ahí ocurrió con su hijo, su pequeño de 2 años, Kevin Santos, en Brasil. Pero hay más casos, hay muchos más casos. Vamos a comentar algunos relevantes, ¿no? No todos, como por ejemplo es el de Carlos Camejo, un venezolano de 33 años, declarado muerto por un accidente de tráfico en el año 2007. Este hombre le llevan, el cadáver, ¿no? Supuesto cadáver, a la morgue, están a punto de abrirle y resulta que los médicos forenses se percatan de que su rostro, por una herida, está sangrando. Claro, un cadáver no sangra. Cuando el corazón deja de latir, la sangre ya no bombea y ya no sangra un cadáver, ¿no? Pues este hombre sangraba, lo que quiere decir que estaba vivo. Y lo que quiere decir también que estos médicos, que estaban ya a punto de abrirle, ¿no?, en canal, pararon, claro, le cosieron la herida sin anestesia y tras el profundo dolor que este hombre experimentó, despertó, ¿no?, de repente. Su mujer acudió al hospital ante la llamada de que su marido había fallecido y se encontró a su marido sentado, esperando, con el acta de defunción en la mano. Una historia sorprendente, de película, ¿no? Pero que es así. Así está contada. Carlos Camejo, año 2007, 33 años de edad, accidente de tráfico, y resulta que estaba vivo, aunque los médicos al principio, Protección Civil en este caso, le daba por muerto. Vamos al caso en el año 2012 de Li Xiufeng, una china de 95 años que dejó sorprendidos a muchísimos, en especial a sus familiares, a sus más allegados, ¿no? Porque esta mujer había recibido un golpe fuerte en la cabeza días antes de que su nieta la encontrara en la cama postrada y no reaccionara a su llamada. La nieta intentó despertarla creyendo que al principio estaba dormida, pero su abuelita de 95 años no reaccionaba de ningún tipo. Habló, llamó a un médico, la nieta, que acudió, observó a esta mujer, a esta anciana, y vio que no respiraba, que sus constantes vitales no existían, ¿no? Es decir, que estaba muerta. La dio por muerta. Un médico. Bien, pues resulta que es tradición allí, al parecer, que cuando una persona fallece, pues sus restos durante unos días estén presentes en la casa, ¿no?, donde ha fallecido, para que sus familiares y tal pues se despidan. Pues esto ocurrió. Pusieron un ataúd y a la abuelita de 95 años ahí, ¿no? Bien, pues unos 6 días después de haber fallecido, supuestamente, la nieta que pasa por ahí se encuentra el ataúd vacío. Y esto es así. Esto está contado así en la prensa, ¿no? Es una noticia, como digo, real del año 2012. No es un cuento de Edgar Allan Poe. Bien, pues Li Xiufeng, su cadáver no está en el ataúd. La nieta empieza a alarmarse, a decirlo a la gente, ¿no? Oye, ¿dónde está la abuela y tal? Que ya no está aquí. Y resulta que la abuela estaba en la cocina, que se había despertado de un sueño profundo, ¿no? Ella decía que le había entrado hambre y que estaba comiendo.
Y es así como se la encontraron. Pero es que imaginaros que esta mujer, al día siguiente ya o tal, iba a ser enterrada, pues hubiera sido enterrada viva. Se hubiera despertado ahí, ¿no? Como estábamos hablando al principio de este programa, ese miedo a ser enterrado vivo. O tantos casos que hemos comentado ahora, ¿no? Que hubiera ocurrido esto. Y quién sabe, uno se pregunta, ¿realmente habrá personas que, creyendo que estaban muertas, hayan sido enterradas vivas? Imaginaos lo que es eso, ¿verdad? Es escalofriante. Pero estos son casos concretos, gracias a Dios, de personas que no experimentaron ese miedo, ¿no? Que tanto le atormentaba, por ejemplo, a Edgar Allan Poe. Porque, oye, al final, antes de ser enterradas, se dieron cuenta de que no estaban muertas realmente. Gracias a Dios. Vamos al último caso, el de Fagiliu Mukamecillanov, no sé si lo he pronunciado bien, una rusa, año 2011 estamos hablando, ojo, una ciudadana rusa de Kazán, 49 años de edad, le da un ataque al corazón. Su marido recibe la noticia de que su mujer ha fallecido por un ataque al corazón, y resulta que esta mujer está en el entierro ya, ¿no? El cadáver, vamos, de esta mujer, los familiares y todo, y de repente se escuchan unos gritos justo en el momento en el que están rezando por su alma, por el alma de esta mujer rusa de 49 años. Su marido, lógicamente, está entre los presentes, se queda estupefacto porque los gritos provienen precisamente del ataúd. Esta mujer se ha despertado, ha vuelto a la vida, ¿no? Y resulta que la llevan al hospital, donde solo permanece con vida 12 minutos más. Y finalmente muere ya de manera ya permanente, para siempre, ¿no? Fallece. Pero le dio realmente un ataque al corazón cuando se vio en esa situación, ¿no? En su propio entierro. Y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, quizá. Esta mujer, además era joven, pues esta es la historia, ¿no? Y su marido lo denunció como una negligencia médica, porque claro, la habían dado por muerta y realmente no estaba muerta. O al menos es que regresó a la vida de manera inexplicable, ¿no? Bien, pues estos son algunos de los casos, 5 en concreto, que están ahí, que podéis ir a las fuentes, que sorprendieron en su día y que a uno, insisto, escuchando estas historias, asomándose a este misterio absoluto, pues le puede incluso invadir el temor, ¿no? Y la gran pregunta, ¿habrá personas que hayan sido enterradas vivas? Ha habido casos, ¿no? Recuerdo ahora mismo uno en concreto que leí hace no mucho tiempo, de una persona que había fallecido, que la desenterraron por lo que sea, ¿no? Porque su familiar quería reubicarla y tal, y se encontraron con arañazos, ¿no? En el ataúd. Esa persona estaba viva realmente. Es angustioso. Pero ante todo esto, lo importante, ¿no? Como siempre es, oye, que la muerte nos pille confesados. Que nos pille en gracia de Dios, con las lámparas encendidas, porque claro, no sabemos lo que nos espera. No sabemos cuándo va a ocurrir. A la vuelta de la esquina, nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Lo importante, el gran temor realmente que nos tiene que impregnar nuestro ser, ¿no? Es el de si estaremos preparados para asumir la muerte. En gracia de Dios. Pues estos son algunos de los casos que a mí personalmente me han sorprendido enormemente a raíz de leer el cuento este de Edgar Allan Poe, El entierro prematuro, con el que comenzábamos este programa, y que me ha animado a contároslo también, ¿no? Porque son cosas curiosas, dejando de lado, por supuesto, el morbo, porque estamos hablando de personas concretas, de vidas, de situaciones dramáticas, y esto con máximo respeto se trata, ¿no? Pero que no dejan de inquietar. Historias, oye, que tienen que ser contadas, ¿por qué no? Pues seguimos desde Refugio Zabala, investigando y aportando aquí nuestro granito de arena para ser luz en mitad, sí, de la oscuridad, ¿verdad? Hasta pronto.